Últimamente estoy fijándome en diferentes conceptos que nos ayudan y nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual. Y en el mensaje de hoy me gustaría centrarme en tres formas de entender un mismo concepto. Todos ellos son bíblicos y todos ellos compatibles e imprescindibles en nuestras vidas. En el día de hoy me gustaría centrarme en cómo dice la Escritura que debemos ensanchar nuestro corazón. Como pequeño bosquejo, me gustaría centrarme en tres puntos. Ensancha tu corazón y tu mente, ensancha tu corazón hacia ti y ensancha tu corazón hacia los demás. Ensancha tu corazón y tu mente. En el Antiguo Testamento, ensanchar el corazón poco tenía que ver con amar como lo entendemos en el día de hoy, sino que tenía que ver mucho más con el conocimiento, con la sabiduría, pero con la sabiduría hacia Dios. Hemos leído los primeros 24 versículos del Salmo 119, gracias Iván, y me gustaría que volviéramos a este salmo. Iba a decir precioso salmo, pero todos son preciosos, todos los salmos, y llenos precisamente de sabiduría. Y para no repetir, voy a continuar yo desde el versículo 25. Sí. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame de la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. O dicho de otra forma, sin tu sabiduría, sin tu conocimiento, es imposible andar por tus caminos. Se dice de Salomón que el Señor le ensanchó el corazón cuando éste le pidió sabiduría. Y todos sabemos cómo el heredero de David fue el hombre más sabio que hubo y habrá. Vamos a ver algunos versículos sobre la sabiduría, escritos por el mismo Salomón y algunos otros sabios en Israel. Eclesiastés 7:19. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Eclesiastés 7:12. Porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores.
Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las joyas y todas las cosas deseables no pueden compararse con ellas. Nada es más deseable que el conocimiento y la sabiduría de Dios. Vamos a seguir en el capítulo 28 del libro de Job. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Sendas que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, no conmigo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Sin la sabiduría de Dios no sería imposible interpretar la Escritura. El mismo Señor Jesús le dijo a los apóstoles en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, y versículos del 44 al 49. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Vamos a obviar los últimos versículos. Entonces abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura aquellos que ya habían caminado 3 años con él. Incluso Pedro, cuando el Señor Jesucristo le preguntó: ¿quién decís vosotros que soy yo? Él contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le respondió: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Ensancha tu corazón hacia ti. Y no vamos a hacer una clase de egoísmo, porque eso ya lo llevamos innato. No vamos a hacer un pregón del yoísmo, porque de eso ya se encarga el mundo. Tal como hemos visto, el Señor te llena de sabiduría, ensanchando tu mente, y tú debes ensancharte a ti mismo en esa sabiduría. Vimos en el mensaje pasado cómo el alma ociosa solo piensa maldad y pecado, y cómo debemos ocuparnos ensanchando nuestro corazón en el entendimiento, buscando la enseñanza, ocupándonos en la lectura de las Escrituras, haciéndonos sabios de lo alto. Y seguro que todos recordamos 2 de Timoteo 3, 14 al 17, donde se nos recuerda que toda la Escritura es apta, y al final se nos dice que es para que el hombre esté preparado para toda buena obra. La fotografía, vemos a un hombre bajo la apariencia de la iluminación divina, y esa es la imagen que me gustaría transmitir. Que esté siempre a la luz del Altísimo, que su sabiduría vaya contigo en todo momento, en cada segundo de tu vida. Que cada momento sientas la necesidad de preguntarte: ¿qué agradaría a Cristo que yo hiciese ahora? Que tu primer pensamiento por la mañana sea: gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de adorarte y de servirte. Y tu último sea: gracias por el día que me concediste. Y aunque algunas cosas no me gustaron, me han servido para aprender. Aprendí de ellas, de la necesidad que tengo de ti en cada momento, y me han enseñado a amarte más. Y me gustaría destacar que conocer mejor al Señor es amarle más. Y amarle más es conocer mejor al Señor, lo que te lleva a amarle más. Que tus caminos sean tus caminos, y que puedas decir como el salmista: ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Hermanos, el cristiano lo es todos los días, y hasta que el Señor lo llame a su presencia, o si viniere él antes. El cristiano no se jubila. Yo conozco banqueros, policías, muchas cosas, y todos somos algo. Estoy leyendo un libro de José María Martínez que dice en un párrafo, me gusta mucho, dice: aún los santos deben recordar constantemente que son compañeros en la gracia, porque habían sido, y en cierto modo siguen siendo, compañeros
en el pecado. Hermanos, yo no conozco ningún excristiano, y estoy seguro que ni aún en el cielo hay ninguno, y allí menos que en cualquier otro sitio. Nuestro llamado es eterno, como nuestro Dios es eterno. Y aunque cedas el testigo en el ministerio, nunca debes dejar de ocuparte de ensanchar tu corazón. Primera de Timoteo 4, 13 a 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como último punto, ensancha tu corazón hacia los demás. Y aquí podríamos decir aquello de vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Hermanos, si algún ejemplo tenemos de ensanchar el corazón hacia los demás, con la salvedad de nuestro Señor Jesucristo, a quien podríamos decir, como Juan el Bautista, yo no soy digno ni de atar sus sandalias, es sin duda el apóstol Pablo. En la mayoría de encabezamiento de sus cartas dice gracia y paz, y en muchas de ellas no ceso de dar gracias por vosotros, orando siempre por vosotros. Pablo, como buen pastor, se dirigía a casi todas sus ovejas por su nombre. Conocía de todos ellos sus preocupaciones, sus dones, sus debilidades. De uno de sus colaboradores, Epafrodito, dijo en el libro de en las cartas a los filipenses, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. En todas sus cartas conocidas, Pablo saluda a cada uno de sus colaboradores, ancianos, diáconos, diaconisas, y muchos de ellos eran hijos en la fe. Astrid Lindgren, una escritora infantil sueca, dijo una vez, si he sido capaz de iluminar una sola infancia triste, estoy satisfecha. Rick Warren nos explica cómo su padre repetía en su lecho de muerte después de una larga enfermedad, necesito un alma más para Cristo. Me vais a permitir que lea este pequeño relato literalmente. Dice, mi padre fue pastor por más de 50 años. Desempeñó su labor principalmente en pequeñas iglesias rurales. Él era un predicador sencillo, sin embargo, era un hombre con una misión. Su actividad favorita era llevar equipos de voluntarios al extranjero para construir los edificios de congregaciones pequeñas. A lo largo de su vida, mi padre construyó más de 150 edificios para iglesias alrededor del mundo. En 1999, mi padre murió de cáncer en la última semana de su vida. La enfermedad lo mantuvo despierto, casi inconsciente, prácticamente las 24 horas del día. Cuando soñaba, decía en voz alta lo que estaba soñando. Revivió las labores de construcción de los edificios de las iglesias, una tras otra. Una noche, cerca de su fin, mi padre repentinamente se puso muy activo e intentó levantarse de la cama. Por supuesto, estaba muy débil y mi esposa insistía en que se recostara, pero él insistía, quería levantarse de la cama
Y finalmente mi esposa le preguntó: Jimmy, ¿qué tratas de hacer? Tengo que salvar una persona más para Jesús. Respondió. En la hora siguiente, probablemente, repitió esa frase unas 100 veces. Tengo que salvar una persona más para Jesús. Sentado al lado de su cama, me corrían lágrimas por las mejillas e incliné la cabeza para darle gracias a Dios por la fe de mi padre. En ese momento, mi padre extendió su frágil mano y la puso sobre mi cabeza, y como si me encargara una tarea, me dijo: salva una persona más para Jesús. Tengo la intención de hacer que ese sea el tema del resto de mi vida. Y te invito a que también lo consideres el centro de tu vida, porque nada marcará tanto la diferencia en la eternidad. Dios quiere que sus hijos perdidos sean encontrados, y nada importa más a Dios. La cruz es la prueba de eso. Oro que estés siempre pendiente de conquistar una persona más para Jesús, de modo que un día, cuando estés delante de Dios, puedas decir: misión cumplida. Hermano, no todos están llamados a ser grandes evangelizadores, pero no renuncies por comodidad a llevar a más hombres a los pies de Jesús. Sea ambicioso en ese aspecto. Busca siempre una persona más para Jesús. El pastor José Bernabéu de Alicante en una ocasión nos decía: cuando acabes tus oraciones, pídele una sola alma al Señor. Con un solo alma por creyente, muchos millones se salvarán. Y estos serían muchos más millones que adorarían al Dios vivo. Y ya el apóstol Juan los vio en Apocalipsis 5. Eran millones de millones. Y cuando dentro de su misericordia el Señor te conceda esa alma, dale gracias y dile: Señor, solo otra alma más para ti. Si has sido capaz de iluminar una sola alma con la palabra de salvación, gloria a Dios, y date por satisfecho. Hermanos, creo que a algunos os lo he dicho, pero el día que esté allá en el cielo, me gustaría que alguien me dijera que el Señor le ha hablado a través de uno de mis mensajes y que rindió su alma a Él. Y no por vanagloria, sino por sentirme un siervo útil. Pese a mis debilidades, a mis carencias, a lo mucho que me falta por aprender de Él y lo mucho que me sobra de lo aprendido del mundo, pese a todo, me haría sentirme un poco menos inútil. Puede que tú sientas que no tienes el don de evangelista y que eso debe hacerlo aquel hermano o hermana que está capacitado para ello, pero déjame decirte que quien te capacita es el mismo Espíritu que está en su interior. Primera de Corintios 3, 1 al 8. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres,
siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, en tablas de piedra. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el misterio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El Paracleto, el Consolador, es el mismo para todos. Recuerda Efesios 4, 5 y 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿De verdad crees que es imposible que Dios haga esa obra a través tuyo? Pídele que mañana en tu trabajo, por teléfono, que con ese familiar difícil te dé la oportunidad de testificar. Y si crees que te es complicado de palabra, empieza después hablándonos de lo bueno que ha sido el Señor contigo esta semana y haz después lo mismo con Él. Para terminar, me gustaría que leyeras conmigo 2 Corintios 6, 1 al 13. Dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Hermano, ensancha a partir de hoy, si no lo hacías, lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón hacia ti, y sobre todo, ensancha lo que hay en tu corazón hacia los demás. Vamos a orar.
Señor y Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por toda tu palabra, por todo tu consejo, Señor, por tu sabiduría. Te damos muchísimas gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a ensanchar nuestra mente en tu sabiduría, Padre, en tu ciencia, en todo aquello, Señor, que tú quieres enseñarnos. Que ensanchemos, Señor, nuestro corazón hacia nosotros, ocupándonos, Señor, en la lectura, ocupándonos, Señor, en buscarte, en orar, Señor, a ti. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a ensanchar nuestro corazón hacia los demás. Que veamos, Señor, esa necesidad que tiene el mundo de ti. Que podamos, Señor, vencer nuestra vergüenza, no sé cómo decirlo, Señor, pero que nos ayudes tú a hablar, a testificar, Señor, y sobre todo, concédenos, Señor, un alma más para ti. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre santo de tu Hijo amado. Amén.